tienen una audiencia que tratar antes del presidente irse a la cumbre del SICA. Entonces, yo ruego esa comprensión y para que nosotros nos organicemos en los términos de hacer las preguntas, ¿verdad? Como ustedes saben, el presidente debe dejar varias audiencias ya tratadas antes de irse a la cumbre del SICA. Entonces, la dinámica va a ser la siguiente: el presidente va a abordar una serie de temas que trae en su agenda. Seguido, el ministro de la Presidencia va a dar un resumen de lo que fue el Consejo de Gobierno. Si hay temas que quedan por tratar con el ministro de la Presidencia, tratamos de buscarlo en la tarde, pero sí ruego esa comprensión. Yo desde la mañana les avisé cómo iba a ser la dinámica del Consejo de Gobierno de hoy. Señor presidente, tiene usted la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes ya para todas y para todos. Simplemente algunas anotaciones previas a recibir sus preguntas, con todo gusto. La primera es una observación que espero pueda ser complementada con el colega periodista del MAC que se encuentra aquí. Tiene que ver con el censo agropecuario. Esta semana se concluye el tiempo previsto para la recolección de información de ese censo, según se iniciaba, se prolongó a lo largo de todo el mes de junio. Se han censado ya 90.000 fincas hasta el día de ayer. Faltan 40.000 fincas. El ministro Arauz ha hecho una solicitud para que el proceso se acelere y pidiéndole a las entidades del sector que se unan con los recursos necesarios para completar este trabajo y que no quede ningún próximo fin de semana. El señor viceministro de Agricultura y Ganadería, don José Joaquín Salazar, está en el Consejo de Gobierno porque el señor ministro está fuera del país, pero también, como les digo, hay un periodista del MAC. ¿Dónde está? Aquí está. Ah, César. Ah, bueno. Ok. César les puede dar más datos sobre el tema, según lo instruyó el señor viceministro Salazar, pero él está ahí también por si quieren hablarle después. Segundo tema, esta semana se firmó un decreto, el 07P de la Presidencia de la República, que tiene dos directrices específicas. Una, se eliminarán de todas las obras públicas de esta administración la identificación de esas obras públicas como obra de este gobierno. Y a partir de ahora, solamente que se consignará el año en que se inauguró la obra pública y no el gobierno al que participa. Partimos de la presunción, que me parece natural, de que la obra pública es pública, no es de ningún gobierno, ¿verdad? Y que entonces se tendrá nada más ese año. Alguna persona dirá, pero da lo mismo porque se sabrá que qué año es. Bueno, pero es que el sentido no es ese, el sentido es simplemente que se sepa de qué año es cuando vayan a revisar el puente dentro de 40 años y nadie se acuerde de Luis Guillermo Solís, pero sí tengan una referencia específica ahí que diga año 2015, y entonces se sepa cuántos años tiene el puente, ¿verdad? Entonces se va a eliminar esa práctica que me parece injustificada. Y la segunda cosa que dice ese decreto es que se prohíbe el uso de la figura del presidente de la República en fotografías o en cualquier otro tipo de propaganda política, en cualquier propaganda oficial, en embajadas, oficinas públicas y cualquier otro tipo de cosa. Entonces la efigie del presidente no será motivo de culto a partir de ahora, al menos durante mi administración. Ni del presidente, ni de la primera dama, ni de ninguna figura del gobierno. Sobre el tema SUTEL, ustedes saben que hemos estado en un proceso de acopio de información. El 1 de julio se va a realizar una audiencia pública en la cual el gobierno participará con una posición, tendremos posición frente en esa audiencia. Esa es una decisión que ya hemos tomado. Estamos en el proceso de recabar toda la información que se necesita para que la posición del gobierno sea una posición informada, seria, sensata y que recoja los intereses de la gente. Hemos tenido conversaciones con la SUTEL ayer, con los operadores, ayer también, con los 3 operadores, y nos falta conocer la opinión de 2 connotados expertos que serán convocados por la presidencia en estos próximos días
el señor Guy de Teramont, antiguo ministro de Ciencia y Tecnología, quien ha hecho una presentación por el fondo en contra de la propuesta de la SUTEL, y con el señor director del Centro de Informática de la Universidad de Costa Rica, que tiene también una opinión adversa a esta posibilidad. Podrían haber otras personas, pero estas dos son expertos que han analizado el tema. Nos falta consultarles a esas personas, y una vez que terminemos ese proceso, el cual tardará el menor plazo posible, el gobierno preparará las directrices al respecto. Sobre este tema, yo lo único que quiero reiterar es que la posición del gobierno será siempre en favor de la democratización en el uso de las tecnologías digitales, que el uso de estas tecnologías no es algo accesorio a la vida de las sociedades modernas, que es una parte fundamental y que tenemos que garantizar que ese acceso es un acceso de buena calidad, en las mejores condiciones de velocidad, de costo, etcétera, que no lesiona los derechos de educación de nuestros jóvenes y niños, y que se da a partir, y esto es fundamental, de un debate informado que le permita, no al consumidor, que también lo es, pero lo que a mí me preocupa es al ciudadano y a la ciudadana que comprende lo que conlleva este asunto. Estos son los principios generales. ¿Cuál es la posición del gobierno? La conocerán cuando hayamos recogido toda la información que todavía nos falta. Es esa. Tenemos una parte de la información, falta otra. Pero esos son los principios generales orientados. Máximo acceso para la democracia. Máxima información para el ciudadano y la ciudadana. Adecuada calidad y precio para estas personas. Y el reconocimiento de que no se lesionan los derechos de educación pública de nuestras niñas, niños y jóvenes. Son los criterios. Y a partir de ahí recogeremos la información que nos falta y procederemos a preparar la propuesta del gobierno, que será entregada a la audiencia en fecha oportuna. Probablemente esta misma semana, pero podría ser el próximo lunes. Sobre el precio de los combustibles, hemos tenido una conversación por el fondo a partir de la respuesta de la ARECEP con el señor ministro de la Presidencia, de Hacienda, perdón, ministro de Hacienda. El señor ministro de Hacienda ha hecho un análisis del tema del impuesto a los combustibles. Claramente la sugerencia del ARECEP respecto de ese tema no es viable por razones fiscales, significaría un aumento inmanejable del déficit fiscal. O sea que aquí hay un tema que tendremos que discutir en otros términos. Tenemos una serie de preguntas que vamos a hacerle a las personas de la Junta Directiva del ARECEP, no solamente sobre el tema de combustible, sino también sobre el tema eléctrico. Vamos a almorzar con ellos aquí dentro de unos minutos. Y esto forma parte también del ejercicio que hemos estado haciendo de manera sistemática para que antes del 30 de junio, que es la fecha que está establecida por ley para que la ARECEP informe sobre el ajuste de tarifas, podamos incidir tanto y como se pueda desde el gobierno, sin socavar las potestades de la ARECEP, están definidas por ley. Ustedes les ruego comunicarlo con la claridad necesaria para que todo el mundo entienda que estos son decisiones de la ARECEP. El gobierno va también estamos trabajando para proponer y hacer todo lo posible por los costos y esos ajustes sean los que correspondan, pueda tener una incidencia adecuada sobre esa decisión. Entonces, vamos a tener una sesión de almuerzo de trabajo ahora con la ARECEP, en la que van a participar también el presidente ejecutivo del ICE, el ministro de Hacienda, el viceministro de Ambiente y Energía, el señor ministro de la Presidencia, el presidente de la República,
y el Recope, la señora presidenta ejecutiva de Recope, etcétera, para continuar discutiendo los términos de mi nota, de la respuesta de ARECEP y la incidencia que esto tiene sobre el tema del precio de la electricidad. Y tal y como lo señalé hace 8 días, reitero nuestra decisión de avanzar en el debate sobre la matriz energética. Esto es fundamental en cualquier caso, ¿verdad? Independientemente de cuál sea el tema. Y nada más, le voy a dar la palabra al señor ministro de la Presidencia de mi parte. El señor ministro de la Presidencia para que él pueda referirse a algunos de los temas del Consejo de Gobierno. Así es, señor presidente. El ministro de la Presidencia realizará un informe de lo que fue la sesión del Consejo de Gobierno. Don Melvin Jiménez. Otra cosa que no dije que quería decir, y es que Estefanía, cumpleaños. Feliz cumpleaños, Estefanía. Eso significa esto. Bueno, para dar en el corto tiempo más espacio a las preguntas, giró alrededor de nombramientos que nos estaban haciendo falta para completar el Consejo de Transporte Público a la señora Nidia Rodríguez Cordero de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. También por el lado del sector empresarial se nombró al señor José Manuel Quirce para Procomer, de parte del UCAEP. Hubo nombramientos que hacían falta en la Junta del PANI, a la señora Cruz María Calvo Cuadra y al señor Alfredo Mora Rojas, ambos con formación académica y especial en este campo. Y se nombró al viceministro don Fernando David Mora como el representante en Incopesca. Y finalmente, fuera de uno de los dos temas que trató el señor presidente que hubo y que ya los expresó acá, se tomó la decisión de darle el nombre al Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, dárselo al señor Alberto Cañas Escalante como reconocimiento a su aporte económico, cultural, político a este país. Así que el Plan Nacional de Desarrollo llevará el nombre del señor Alberto Cañas Escalante. Y dejo abierto más bien para preguntas que podamos complementar por el escaso tiempo que tenemos. Muchísimas gracias al señor ministro de la Presidencia. Aquí tengo una lista de preguntas. Vamos a tratar de abordarlas en el tiempo que tenemos. Tenemos más o menos unos 15 minutos, compañeros, luego de la comprensión por la dinámica del viaje del señor presidente. Vamos a iniciar con Óscar Ulloa de Noticias Repretel. Colegas, una por colega para que tratemos de abarcarla la mayor cantidad de dudas de toda la prensa. Gracias. Bueno, don Luis, me dice que ya habló de la gasolina de Sutel. Quería consultarle sobre la acción de inconstitucionalidad contra el nombramiento de don Melvin, que la admitió la sala. ¿Cuáles son los argumentos que dará el gobierno para defender el nombramiento de don Melvin? Y sobre la reserva, yo quería saber si en serio había contradicciones o le está dando la razón que solo era con el impuesto único que se puede bajar el precio de la gasolina y hay que resignarse a los precios altos. Sí, muchas gracias, Oscar. Sobre lo primero, me dice don Melvin que acaba de llegar la resolución. Estábamos en Consejo de Gobierno, no he podido revisarla, ni he podido consultar ni con don Melvin ni con los asesores legales. Le ruego que me consulte un poquito más tarde o nos permita conocer ese texto. Sobre el tema de la RECEP, hay una contradicción, digamos, que quiero aclarar, porque puede ser que sea más bien una omisión de información, que más que una contradicción. Es que en alguna parte de la carta se dice que la fórmula está bien, pero después dice que se está revisando la fórmula. Entonces, quiero ver si es más, pero son cosas que son más bien puntuales. Con respecto al tema de la recaudación de los impuestos, ahí lo que creo que es importante es poner en conocimiento de la RECEP la forma como se distribuye ese impuesto, ¿verdad? En estos momentos y la inviabilidad del tema, nada más para que esta sea una consideración que tengan, que no se puede resolver simplemente bajando impuestos. Aquí tendremos que ver por el lado de la fórmula que están revisando, según se dice en la propia carta, cómo se podría aprovechar esa revisión en favor del consumidor. Vea, si me permiten, me dan un minutito y les doy las consideraciones del Ministerio de Hacienda para que haya claridad respecto a este tema. Quizá es un buen momento para hacerlo. ¿Les parece? Les doy la... Vean, el impuesto entre el 2009 y el 2014 produce a
al Estado una recaudación de 2014 a mayo de este año, 222.804 millones de colones. Esa es la cifra total del ingreso, 222.800 millones. La cifra anual ronda los 400 mil millones. Perdón, en el 2013 fue de 404.209 millones. Entonces, estamos con 222.000 a mayo, 400 y pico de mil será el cierre de este año. La recaudación del impuesto sobre los combustibles constituye el 12% en promedio de los ingresos tributarios por año. 12% en promedio, es muy alto. Del producto anual de los ingresos provenientes de la recaudación de este impuesto único de combustibles, el 29% se destina al CONAVI, un 3,5% exclusivamente al pago de servicios ambientales a favor del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, FONAFIF, 3,5% para FONAFIF, 0,1% al pago de beneficios ambientales agropecuarios a favor del MAG para el financiamiento de sistemas de producción agropecuaria orgánica y un 1% a garantizar la máxima eficiencia de la inversión pública de reconstrucción y conservación óptima de la red vial costarricense a favor de la Universidad de Costa Rica, la NAM, y otros procesos. La suma correspondiente al 29%, que es el bloque mayoritario del gasto del impuesto, se distribuye de la siguiente manera. 75% de ese 29% se destina exclusivamente a la conservación, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, mejoramiento y rehabilitación de la red vial nacional. Si sobra algo, para la construcción de obras. El 25% de ese 29% se destinará exclusivamente a la conservación, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, mejoramiento y rehabilitación de los caminos vecinales, de la red vial cantonal, que incluye caminos vecinales, los no clasificados y las calles urbanas. Esto según las bases de datos del MOP. La totalidad de la suma correspondiente a este 25% será girada directamente a las municipalidades por la Tesorería Nacional, de acuerdo con los siguientes parámetros: 60% según la extensión de la red y un 40% según el índice de desarrollo social cantonal que define el Mideplan. Cada año el Ministerio de Hacienda incorporará en el proyecto de presupuesto ordinario y extraordinario de la República una transferencia inicial de 1.000 millones de colones a favor de la Cruz Roja Costarricense, y esta suma será actualizada anualmente con base en el IPC y calculado por el INE. Entonces ustedes comprenderán que con estos números, golpear o reducir el impuesto único sobre los combustibles tiene una serie de implicaciones que van muchísimo más allá de lo que la infraestructura y los combustibles mismos conllevan. Muchas gracias. Perdón que tomara ese tiempo. Continuamos con Alexander Rivera de Monumental. Buenas tardes, don Luis. Yo quería preguntarle si usted ve contradicciones o algún doble discurso. Esta semana Helio Fallas anunció el tema de las pensiones, que iban a ser revisadas las millonarias pensiones, y hoy nos damos cuenta que la ministra de Educación, Sonia Marta Mora, tiene una pensión de Jupema por 6.126.000 colones. Entonces, ¿ve alguna contradicción, un doble discurso usted en este anuncio? Sí. Usted habló con don Helio, ¿no? Dígalo usted porque yo esto no... Sí. Básicamente es lo siguiente. Sí, don Helio sabía de esto y de otras pensiones. Esto estaba claro cuando nosotros vimos, esto no lo hicimos, se integrarán de otras personas, también de la vida política y la vida nacional que están ahí. Segundo, estamos conscientes de que no todos los que tienen ese monto, como el de doña Sonia Marta, no lo recibe, no es lo que recibe 3.2 millones, o sea, ella paga una cantidad de descuento por el nivel de pensión que tiene y de subsidios que da, o sea, en realidad su valor real que recibe son 3.2. Y tercero,
ella, como varios ministros del gobierno, no están recurriendo al salario del gobierno, están asumiendo un trabajo con su pensión, le han ahorrado dineros al gobierno como tal. Entonces no creemos que estas sean de las pensiones más, digamos, escandalosas que podríamos decir. Hay como las que sí tiene el reporte de algunas que no se han dado. Incluso tenemos que ver los casos por caso, como el de la señora Sonia Marta, que 30 años se dedicó a la docencia y cotizó para tener acceso a eso. Lo que se estamos denunciando o lo que se va a revisar con detalle son algunas que las personas accedieron al final a pesar de no estar en el sistema de este tipo de pensión. Pero estamos conscientes de la situación y estamos conscientes de que debe darse una medida y en esa perspectiva se está trabajando. Todos en general están siendo revisados, ¿sí? Como están. Sí, está. Precisamente las que estábamos cerca del gobierno son las que le dimos prioridad para saber si su situación no era anómala, y si era anómala, en alguna medida también mencionar como tal la medida que se tenga que tomar al respecto. Continuamos con las preguntas. Jacqueline Solano, de Diario Extra. Siempre en el tema de pensiones hay un proyecto de ley que don Melvin hablaba que ustedes estaban valorando, y es la intención de algunos miembros también de JUPEMA de trasladarse al magisterio, el sistema del magisterio. Usted ya de plano rechaza este proyecto que parece también afectaría el déficit fiscal, y nada más, creo que es bastante obvio, pero para no caer en interpretaciones, el gobierno está desechando definitivamente la situación del impuesto como salida a la gasolina, y usted sí cree que en este plazo va a tener una solución para, desde le anunciaría a la gente que va a lograr una reducción en los combustibles. ¿Ese es su objetivo próximo o solo sugerir un cambio? Sí, con mucho gusto. Sobre lo primero, sobre lo segundo, no, lo primero, sobre los impuestos, definitivamente sí. Yo creo que no hay posibilidades, según lo que nos ha dicho el señor ministro de Hacienda, de bajar los impuestos a los combustibles sin generar, primero, un déficit muy grande, un déficit que supera, llegaría prácticamente a un 2% adicional del PIB, es decir, estaríamos hablando del 6 al 8%, lo cual tiene un efecto catastrófico sobre las finanzas públicas y sobre la economía nacional y sobre las inversiones y sobre todo. O sea, tendríamos aquí una situación que no corresponde. Y segundo, además de eso, tendría efectos gravísimos sobre el desarrollo comunal, sobre la educación nacional, sobre la calidad de las vías públicas. O sea, que creo que la justificación que da el señor ministro de Hacienda es contundente respecto de la inviabilidad de realizar en estos momentos una reducción de ese impuesto por esas razones. Creo que eso está claro. Respecto del traslado de los educadores, usted señalaba, la posición del gobierno es negativa, efectivamente. Yo cuando hablé de esto en campaña, señalé que tendríamos que analizar los efectos que esto tendría. Son 500.000 millones de colones adicionales a la deuda del Estado, lo cual en estos momentos es imposible de sostener. Y la tercera cosa, perdón. Sobre el objetivo de esto, mire, es garantizar, y en eso es lo que estamos, todavía estamos en estos momentos, garantizar que el efecto sobre el ajuste de los precios de la electricidad que tiene que estar fijado por ley para el 30 de junio sea el adecuado, sea el que corresponda, el que se pueda. Estoy tratando de hacerlo de la mejor manera posible para el consumidor. Eso es lo que tengo que hacer, y por eso estoy valorando todas las opciones con todas las entidades que tienen que ver con esto. Ese es el tema. Mónica Cordero, del Financiero. Permiso, usted señalaba de que la idea no era con el tema de la tarifa de internet móvil por descarga en la modalidad de postpago. Usted señalaba que la idea era no lesionar a las escuelas, al sistema educativo. Eso quiere decir que ustedes están considerando que las escuelas, mediante los fondos de Fonatel, están siendo conectados a internet mediante telefonía móvil, y que por lo tanto se les aplicaría, si se llega a aprobar la tarifa, el cobro por descarga. Pues a ver, no, yo lo que creo es lo siguiente. Vamos a ver, hay en Fonatel una serie de proyectos que ya están en marcha, que permiten que las escuelas en las zonas fronterizas y en las costas, por el momento, algunas ya concluidas, proyectos ya concluidos y otros en marcha, puedan
dejar de utilizar el DataCard, ¿verdad? Y utilicen una nueva forma de acceso más rápida y de mejor calidad para la utilización de servicios educativos. Pero, don Luis, o sea, que los padres que tenemos conectados con el móvil. Sí. Y lo que digo yo es que esas y otras modalidades incluidas en el uso para estudiantes, etcétera, tienen que garantizarse en cualquier esquema. O sea, lo que yo estoy diciendo es que la educación costarricense no debe verse afectada en ningún caso por la modalidad que se decida. ¿Okay? Lo que quiero es que quede claro que el gobierno preservará el derecho de los estudiantes de tener acceso a los servicios que necesitan para estudiar, especialmente los estudiantes de las escuelas públicas. Esa es el criterio, digamos. Vamos, independientemente de la tecnología. Tenemos que garantizarle a los estudiantes ese acceso, porque es parte de la lógica de una creciente incorporación de la educación y de acceso a la educación digital como parte de la natural evolución de la educación pública nacional. Gracias a Mónica Cordero. Seguimos con George de Noticias. Aquí. Don Guillermo, respecto a la reunión del SICA, un par de cosas. Una, ¿qué planteamiento lleva Costa Rica? O sea, ¿qué planteamiento lleva usted para hacer ahí en la cumbre? Si más o menos se sabe quién puede ser el próximo secretario general, y teniendo en cuenta que todos los países están en la CELAC, si va a haber algún tipo de diálogo CELAC dentro de, digamos, aprovechando la coyuntura que toman la carrera. Sobre el tema CELAC, no hay ningún tema de agenda para discutir en esta reunión. La verdad es que la agenda es enteramente SICA. Segundo, sobre el tema de la candidatura salvadoreña a la Secretaría General del SICA, la posición del gobierno de Costa Rica es acompañar el acuerdo que se tomó previamente de la rotación en la nacionalidad del secretario general. Nosotros creemos que eso se debe mantener. Costó mucho llegar a esa definición. O sea, que sea El Salvador. Que sea El Salvador, que concluye el periodo previsto para la Secretaría salvadoreña. Hay una postulación que, por respeto a El Salvador, no quiero identificar ahora, pero hay una postulación hecha a ese respecto. Tendremos amplia oportunidad de discutir las calidades de esa persona una vez que estemos en República Dominicana. Y sobre temas a la cumbre, no tenemos todavía hoy el documento de informe de la República Dominicana, que es la Secretaría Pro Tempore, que culmina este periodo. Lo recibiremos de la Presidencia Pro Tempore, lo recibiremos en Santo Domingo. Yo espero que sea la continuidad de ese informe el meollo de las sugerencias para que continuemos con el trabajo en la Presidencia Pro Tempore de Belice. Sí tengo un interés especial, que ustedes me escucharon precisar aquí con el presidente Pérez Molina, de realizar una revisión del marco de seguridad democrática de Centroamérica, del Tratado Marco. Quisiera consultar con mis colegas, los presidentes de la región, para saber si hay voluntad de entrarles. Es un tema largamente postergado de Más o menos por dónde iría esa revisión. Bueno, primero voy a ver si hay voluntad de iniciar, porque si no, no tendría mucho sentido llevar adelante, digamos, la propuesta nacional. Colegas, vamos con dos preguntas más porque el presidente debe retirarse, el señor ministro también, Richard Molina, y otra pregunta más. Señor presidente, buenas tardes. A la izquierda, a la derecha suya. Escuché que usted se reunió con la gente de SUTEL, que tiene una posición a favor. La ministra de Ciencia tiene una opinión a favor. Los operadores tienen una opinión a favor. Y nosotros los consumidores, yo soy generador de contenidos, yo me pongo, porque como generador de libertad de prensa, creo que nos va a sancionar. O sea, la valoración. Pero ¿cómo va a llegar, por ejemplo, al guardián.cr si tiene que descargar datos? Eso me preocupa. Y segundo, no es momento de replantear para qué sirve el recopio. Porque en esa recomendación que le hace don Denis, habla de recopio. Y los gastos que genera y los beneficios que no
no llega el momento, don Guillermo, de hacer un pensamiento profundo interno y decir si sirve o no sirve? Sí, la respuesta es positiva a la segunda pregunta, sobre que estamos entrando a un debate sobre la matriz energética, que tiene que ser un debate amplio, que incluye debate sobre la existencia y el funcionamiento de las instituciones que tutelan ese proceso. Recope es una de esas instituciones, yo creo que conviene discutir sobre el tema de Recope, sobre la generación de combustibles por Recope, la forma como se genera electricidad, qué es lo que vamos a hacer con Fuerza y Luz, cómo vamos a manejar el tema de las represas hidroeléctricas, el tema de todo. O sea, yo creo que en el momento que entremos a un debate sobre el modelo será inescapable hablar de las instituciones que lo tengan. Y respecto de las descargas, lo que he señalado es que estamos en estos próximos días cerrando el círculo de acopio de información y de criterios sobre el tema con dos personalidades que se han referido de forma negativa, claramente negativa, a esta posibilidad. Uno, el señor exministro de Ciencia y Tecnología, don Miguel de la Monte, que escribió un artículo sobre el fondo en el periódico El Financiero este principio de semana, y otro, el señor director del Centro de Informática de la Universidad de Costa Rica, ambos quienes han incluido dentro de sus consideraciones en contra de esta propuesta la de los usuarios que utilizan regularmente el Internet con fines profesionales, como es su caso. Vamos para cerrar la conferencia de prensa. Una pregunta más. Carla Barquero, CR hoy. Les pido las disculpas del caso. Buenas tardes, don Guillermo. Don Guillermo, se ha criticado a algunos diputados y funcionarios del gobierno sobre sobre que usted aparece en un anuncio de una entidad financiera. Queremos ver cómo lo ve usted, ¿verdad? Porque apareció apoyando a la selección, obviamente. ¿Esto está bien visto? ¿Cuándo ya va a tomar como posición de presidente y no salir más en este tipo de... Mire, yo he participado, no sé en cuántas actividades de empresas como presidente de la República. Participo en inauguraciones de empresas, todas las cuales están identificadas con sus logos empresariales en la parte de atrás de los escenarios donde me siento. He participado en actividades de promoción de medios de comunicación, porque están conmemorando fechas importantes y estoy haciendo, por lo tanto, de forma indirecta, propaganda, entre comillas, para estos medios, costarricenses o extranjeros. Estuve hace 2 semanas en una feria de pequeños empresarios y medianos empresarios financiados por el Banco Nacional. Visité punto por punto todos los stands en 4 horas de visita, precisamente para dar el apoyo mío a esos emprendedores, todos los cuales indefectiblemente me pidieron una foto o sosteniendo sus productos en la mano o sosteniendo una camiseta institucional en la mano o al frente de sus emprendimientos. O sea, es parte del trabajo que hago y con ninguno tengo especulación comercial alguna. A ninguno le quito la posibilidad de contar con el apoyo del presidente, que quiere que se genere trabajo de gente al presidente que respeta a las personas que están trabajando en eso. Entonces, no es diferente con ninguna entidad financiera o no. Estoy participando constantemente en actividades económicas y es en ese sentido que voy a continuar haciéndolo, promoviendo el trabajo decente de la gente de Costa Rica. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias. Un exalumno. Gracias.